Hola, soy Jimena Quesada y les explicaré sobre las ecuaciones del plano en tres dimensiones. Una breve introducción: hoy vamos a explorar cómo encontrar la ecuación de un plano en el espacio 3D, usando puntos y vectores. Esto es clave en aplicaciones como diseño en 3D, navegación aérea y robótica. Vamos a resolver un problema paso a paso y veremos una aplicación real. En cuanto al primer ejercicio, que es el que se está presentando a continuación, en la orden nos dice: encuentra la ecuación lineal del plano que contiene los siguientes puntos: A, 4,1,0; B, 2, menos 3 menos 1; C, 1,5,3. Ya. Paso 1. Encontraremos el vector en el plano. Damos los puntos A, B y C. Primero calculamos dos vectores que estén en el plano. En este caso usamos el vector AB, el cual es igual a B menos A. Hacemos la resolución de la resta de ambos vectores y nos da menos 2, menos 4, menos 1. Luego utilizamos A y C, que es C menos A, y este nos daría menos 3, 4 y 3. En cuanto al siguiente paso, calculamos el vector normal. El vector normal es perpendicular al plano. Se obtiene con el producto cruz de los dos ejercicios anteriores de AB y AC. En este caso, al realizar la ecuación, nos daría menos 8,9, menos 20. Luego, en el paso 3, enuncia la ecuación del plano. Usamos el punto A y el vector normal en la fórmula general del plano y sustituimos en este caso. Y como nos da la ecuación negativa, multiplicamos por menos 1 la ecuación. Entonces nos quedaría 8x menos 9y más 20z menos 23 igual a 0. En cuanto al segundo ejercicio, nos pide que determinemos la distancia del punto al plano dado. El punto menos 2,2,1 y la ecuación, que es 3x menos 5y más z igual a 5. En esta ecuación usaremos la fórmula de la distancia de un punto a un plano, que es la que se presenta a continuación. Ya, primero despejaremos tanto los valores de A, B, C y D para sustituirlo en la fórmula de la dirección de distancia de un punto a un plano, donde será 3 multiplicado por menos 2, más menos 5 por 2, más 1 por 1, más menos 5, que es el valor de D, sobre la raíz de 3 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, y más 1 al cuadrado, donde nos da menos 6, menos 10, más 1, menos 5, sobre la raíz de 9 más 25 más 1. Y esta nos daría el valor absoluto de menos 20 sobre la raíz de 35, donde la distancia sería igual a 20 sobre la raíz de 35. Hacemos racionalización, donde al final la distancia nos quedaría 20 por la raíz de 35 sobre 35. En cuanto al ejercicio de aplicación, el ejercicio nos propone que dos tanques participan en un simulacro de batalla. El tanque A está en el punto 325,810,561 y el tanque B en el punto 765,675 y 599. Primero nos pide que determinemos la ecuación paramétrica para la línea de mira entre los tanques. Luego, si se divide la línea de mira en 5 segmentos iguales, las elevaciones del terreno en los 4 puntos intermedios del tanque A al tanque B son 549, 566, 586 y 589. ¿Los tanques pueden verse entre sí? Bueno, primero tratamos de arreglar los datos que nos proponen. En cuanto al tanque A, tenemos los puntos que eran 325, 810 y 561. Y en cuanto al tanque B, tenemos 765, 675 y 599. Primero haremos la ecuación paramétrica, o proponemos la fórmula de la ecuación paramétrica y resolvemos el vector director, que es lo que vamos a necesitar para sustituirlo en la ecuación paramétrica.
donde el vector es igual a el tanque B menos el tanque A. En esa ecuación nos saldría que el vector director es 440, menos 135,38. Estos valores los reemplazaremos en la ecuación paramétrica, donde se da que x es igual, donde en la ecuación paramétrica usaremos el tanque A, donde x es igual a 325 más 440 multiplicado por t, y es igual a 810 menos 135t, z es igual a 561 más 38t, con 0 entre t, un rango de 0 a 1. Luego, en el enunciado B, primero la línea se divide en 5 segmentos, lo que crea 4 puntos intermedios. En T usaremos los puntos 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. Con respecto a T igual a 0.2, lo evaluaremos en el terreno que nos decía anteriormente en la ecuación, que era 549, lo usaremos en esa ecuación. En cuanto a t igual a 0.4, lo usaremos en el terreno que era igual a 566. Con respecto a t 0.6, lo usaremos en el terreno 586 y t igual a 0.8 en el terreno 589. Y en este caso, nosotros usaremos la ecuación de z porque esta representa la altura. Ahora calculamos la altura de la línea, como les dije, que usaremos la coordenada z. Usamos la ecuación z, que es igual a 561 más 38t. Reemplazamos los valores de t propuestos de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. En el caso de 0.2, hacemos la ecuación de 561 más 38 por el 0.2, que nos da 568,6. En el segundo, z es igual a 561 más 38 por 0.4, que es igual a 576,2. En el tercero, z igual a 561 más 38 por 0.6 es igual a 583,8. Y en el último, z es igual a 561 más 38 por 0.8, que es igual a 591,4. Luego comparamos la altura de la línea de visión con la elevación del terreno. En el primer caso, que t es igual a 0.2, la línea de terreno es igual a 568,6, que fue el que evaluamos acá en el paso 2, mientras que el terreno que nos proponen es de 549. Por lo tanto, 568,6 es mayor que el 549. Por lo tanto, la línea está por encima, lo cual cumple con el requisito. En el segundo, t es igual a 0.4. La línea es igual a 576,2, mientras que el terreno es de 566. Por lo tanto, la línea sería mayor al terreno y la línea estaría por encima. En el tercer caso, donde t es igual a 0.6, la línea es de 583,8 y el terreno es de 586, lo cual nos da a entender que el terreno obstruye la vista. En cuanto a t es igual a 0.8, la línea es igual a 591,4 y el terreno es igual a 589. Por lo tanto, la línea está por encima, ya que la línea es mayor al terreno. En este caso, en el caso de t es igual a 0.6, el terreno de 586 es más alto que la línea de visión, que es 583,8, por lo cual hay una obstrucción. Por lo tanto, los tanques no pueden verse entre sí. Hola, mi nombre es Ashley Cabay y ya les voy a explicar sobre superficies cuadráticas. Para darles un poco de contexto, ¿qué son las superficies cuadráticas? Bueno, las superficies cuadráticas son superficies definidas por ecuaciones polinómicas de segundo grado en tres variables. Estas ecuaciones pueden ser representadas de la siguiente forma, como se puede observar aquí. Bueno, como primer ejercicio planteado tenemos 9x al cuadrado menos 18x más 4y al cuadrado más 16y menos 36z más 25 igual a 0. Bueno, como paso principal siempre es hacer la separación de variables, ¿ya? Para saber si las variables necesitan la completación de cuadrados. En este caso, tanto x como y necesitan la completación de cuadrados.
Bueno, la z y la constante no lo necesitan. Entonces, cuando tú veas, si a ti se te hace difícil el hacer la completación de cuadrados cuando la x al cuadrado tiene un número acompañándolo, lo que puedes hacer es sacar ese número de la función de la variable x para hacerlo más sencilla la completación de cuadrados. Hay que recordar que cuando vayas a hacer la completación de cuadrados, siempre tienes que, el número que vayas a ponerlo para la completación de cuadrados, tienes que sumarlo y a la vez restarlo, para así no alterar la ecuación. Entonces, en este caso, nosotros en x le sumamos el número 1 y a la vez también le restamos un 1. Pero como sacamos el 9 de la función de la variable x, tenemos que multiplicar ese valor por el menos 1, así quedando menos 9. Asimismo es con y, quedando así menos 16, porque le sumamos un más 4 y un menos 4, y el menos 4 lo multiplicamos por el 4 que está multiplicando la ecuación de la variable y, quedando así menos 16. Bueno, y z y la constante siguen igual. De ahí lo que hacemos es, le arreglamos un poco la ecuación. Primero ponemos las variables y de ahí ponemos las constantes. En este caso podemos ya ver que la constante queda eliminada, quedando así la ecuación 9x menos 1 elevado al cuadrado más 4 por y más 2 elevado al cuadrado menos 36z igual a 0. Esta función nos quiere decir de que el ejercicio que estamos haciendo nos va a lanzar, bueno, es una superficie cuadrática que hace referencia a un paraboloide elíptico. Y que su vértice es 1, menos 2 y 0. ¿Cómo sacamos el vértice? Es sencillo. Solo tienes que ver valores que hagan que la función final, o sea, el resultado, salga cero. Si tú reemplazas el punto que tienes ahí del vértice, lo reemplazas a la función, te vas a dar cuenta que al final queda 0 igual a 0. Entonces, ahí esa es la manera más sencilla de sacar un vértice. Bueno, aquí tenemos la gráfica del ejercicio que acabamos de resolver y utilizamos GeoGebra 3D para poder graficarla. Bueno, como ejercicio 2 tenemos 3x al cuadrado más 2x más y al cuadrado más 2y más z al cuadrado más delta. Bueno, así mismo hacemos la separación de las variables. Nos damos cuenta que x y y necesitan la completación de cuadrados. Y a x le sacamos 3 para que sea algo más sencillo hacer la completación de cuadrados. Bueno, hacemos su debido completación de cuadrados, después hacemos ordenar primero las variables y después las constantes. Y como último paso tenemos que el 3 que está multiplicando a x más un tercio elevado al cuadrado, lo bajamos como un divisor, ¿ya? Lo pasamos como un divisor, y para no alterar la función, lo que hacemos es que este, lo metemos al 3 en una raíz cuadrada y le elevamos al cuadrado, ¿ya? Y bueno, y queda más, hacemos eso y ponemos más y más 1 al cuadrado más z al cuadrado, y lo que son las constantes las pasamos del lado izquierdo al lado de derecho. Esto nos hace que así, si 4 tercios menos delta es mayor a 0, es un elipsoide. Esto quiere decir que 4 tercios es mayor a delta. Bueno, aquí mismo también utilizamos GeoGebra para hacer la gráfica, y esta es la gráfica del ejercicio que acabamos de resolver.
Por último, tenemos el ejercicio de aplicación. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Una empresa que fabrica pelotas de baloncesto necesita verificar que el molde tenga la forma exacta de una esfera de radio de 12 centímetros. El molde debe cumplir con la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Verifica si un punto del molde ubicado en 6,6,6 se encuentra sobre la superficie de la esfera, dentro de ella o fuera. Luego representa gráficamente la esfera con ese radio. Bueno, en este caso, el ejercicio ya nos está dando la ecuación que tenemos que utilizar. Pero va a haber ejercicios que no te van a dar la ecuación directamente, pero te la van a dar implícitamente. Bueno, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Primero eh, reemplazamos R, que es el radio, por el radio que ya nos está dando el ejercicio, que en este caso es 12 centímetros. De ahí, resolvemos la ecuación, quedando así que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 144. Como segundo paso tenemos sustituir el punto en la ecuación, que es el punto que tenemos aquí, ¿ya? Que ya también nos dieron dentro del ejercicio. Bueno, resolvemos lo que nos están pidiendo y queda 108. Nos podemos dar cuenta que 108 es menor que 144. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto está dentro de la esfera. El punto que nos dieron sí está dentro de la esfera. Bueno, este es el gráfico de la ecuación que nos dieron. En sí, esto es el molde que del el balón de baloncesto, que queríamos saber si su radio, o sea, si el molde era exacto, y podemos darnos cuenta que sí era exacto. Bueno, a continuación mi compañera les hablará sobre el siguiente tema. Gracias. Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas y el tema sobre el que les voy a hablar es sobre las superficies cilíndricas. Una superficie cilíndrica es generada por una recta generatriz que se desplaza paralelamente a sí misma a lo largo de una curva plana. Estas superficies pueden ser circulares, parabólicas, elípticas o hiperbólicas. Depende de la curva directriz. Por ejemplo, en las siguientes ecuaciones que se pueden encontrar en los ejercicios son los que se pueden ver en pantalla. Como pueden ver, todas estas van a depender del plano. Dependiendo en el plano en que se encuentre, va a ser su curva directriz y la recta generatriz va a ser paralela al eje que no se encuentre en la ecuación. Por ejemplo, para podernos guiarnos de mejor manera, les voy a mostrar los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos dice y al cuadrado más x al cuadrado. Aquí nos podemos dar cuenta que la curva directriz va a estar generado por y x, x. Esta va a ser su curva generatriz. Por ende, la variable que no está dentro del ejercicio va a ser la recta generatriz. En este caso va a ser z. La recta generatriz va a ser paralela al eje z. Entonces, la siguiente figura, la siguiente figura muestra de mejor manera de lo que se habla. Entonces, en esta figura podemos ver que en el eje X y Y se va a generar la curva directriz, mientras que las rectas generatrices van a ser paralelas al eje Z. El siguiente ejercicio también se va a demostrar de la misma manera. La curva directriz va a estar en los planos, en este caso va a ser Z, Y, mientras que la recta generatriz va a ser paralela al eje X. Entonces, la imagen es la siguiente. Entonces, esto de aquí
más o menos así, va a ser la curva directriz, mientras que las rectas generatrices se van a formar a lo largo van a ser paralelas al eje X. Pueden indicar aquí. Ahora, para el ejercicio de aplicación, vamos a hablar sobre el diseño de un túnel de ventilación. Un ingeniero civil está diseñando un túnel de ventilación semicircular para una mina subterránea. El túnel sigue una trayectoria recta en el eje Y su sección transversal es un semicírculo de radio de 5 metros centrado en el eje Z, igual a 0. El primer punto nos pide representar la ecuación de la superficie cilíndrica que quiere modelar la forma del túnel y graficarla. Entonces, en primer lugar, tenemos que la sección transversal va a reflejar el plano en donde se encuentra la curva directriz. En este caso, la curva directriz va a estar en el plano X, Z. Y esto también nos da que sus rectas generatrices se van a formar, van a ser paralelas al eje Y. Ahora, para la ecuación ya nos dan los datos. En este caso viene a ser x al cuadrado más z al cuadrado igual a 25. El 25 sale de elevar el radio del semicírculo al cuadrado, ya que esta es la ecuación de todo el círculo completo. Pero como en el ejercicio solo nos pide el semicírculo, entonces la ecuación vendría a ser esta de aquí, siempre y cuando z sea mayor o igual que 0, y esto sí se cumple porque en el ejercicio nos dice que el eje z es igual a 0. Por ende, la figurita viene a ser más o menos esto. Aquí se puede ver la curva directriz generada en el punto ZX, viene a ser esto, mientras que las rectas generatrices van a ser, van a ser paralelas al eje Y. Y como solo nos pide un semicírculo, entonces solo va a estar por la mitad. Ahora, hay otro punto más y que nos pregunta si los siguientes puntos, 3, 10, 4, se encuentran dentro del túnel. Y para eso se lo comprueba utilizando los puntos en la ecuación. Entonces, en este caso, las coordenadas eran 3, 10, 4. En la ecuación tenemos que es x más z al cuadrado igual a 25. Vamos a reemplazar los valores en x y z, que en este caso sería un 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Esto tiene que dar igual a 25. Entonces, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, igual a 25. Y en esta suma nos damos cuenta que sí se encuentran los puntos dentro del túnel. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Hola, soy Jali Bravo y yo les voy a hablar sobre superficie de revolución. Les voy a dar una pequeña introducción. En cálculo de varias variables, las superficies de revolución se generan a rotar una curva alrededor de un eje. Este proceso dirige a formas tridimensionales que pueden ser analizadas en términos de área de superficie. A diferencia de cálculo de volumen, aquí nos centramos en la piel externa de estos cuerpos. ¿Qué es superficie de revolución? Es una forma en 3D que se obtiene al girar una curva alrededor del eje, como si fuera una figura en su entorno. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1, encontrar la ecuación de la superficie de revolución que se genera al girar Y es igual a X alrededor del eje Y. El paso número 1 para identificar esto es identificar la curva generatriz. Tiene la recta Y es igual a X, que puede reescribir como X es igual a F de Y es igual a Y. Esta es la curva que va a rotar alrededor del eje Y. El paso número 2 es entender el tipo de rotación. Como está girando alrededor del eje Y, esta curva está en el plano X menos Y, que se genera una superficie de revolución en el espacio 3D. Al girar
Al girar una curva x igual a f de y, la forma general de la ecuación de la superficie generada es x al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de y al cuadrado. El paso número 3 es sustituir la función. Como f de y es igual a y, la ecuación se vuelve x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y al cuadrado. El resultado final de la ecuación de la superficie de revolución es x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y al cuadrado. Esto representa un cono doble centrado sobre el eje y. Vamos por el ejercicio 2. Hoja de contactos, ejercicio 2. Bien. En el ejercicio 2 tenemos identificar y graficar la superficie que tiene por ecuación 9x al cuadrado menos z al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a 0. Los pasos: primero identificamos el binomio de circularidad y la ecuación de la curva generatriz. Entonces tenemos 9x al cuadrado menos z al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a 0. Sacamos la z al cuadrado la ponemos al otro lado, entonces nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado sobre 3. Por lo tanto, de acuerdo a la forma de la última ecuación, se conoce que esta superficie de revolución es una curva de generatriz x de z sobre 3 o también y es igual a z sobre 3 girar alrededor del eje z. Por lo mismo, tenemos un cono de doble girar alrededor del eje x. Y el último, el ejercicio de aplicación. A ver. Ya, el ejercicio de diseño de aplicación dice diseño de una botella decorativa. Les dice, una diseñadora industrial quiere fabricar una botella con forma de curva. Para eso va a rotar la curva x es igual a y al cuadrado en el plano XY alrededor del eje Y. Encuentre la ecuación de la superficie de revolución que se genera. Entonces, tenemos el paso número 1, identificar la curva de generatriz. La curva dada es x es igual a y al cuadrado, entonces también se lo puede expresar como f de y es igual a raíz de x, entonces esto va a ser igual a y. Entonces x es igual a f de y es igual a y al cuadrado. Paso número 2, rotar la curva alrededor del eje y, x al cuadrado más z al cuadrado. Entonces la forma general de la superficie de revolución es x al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de y al cuadrado. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo soy Naomi Castañeda y vamos a ver el tema de diferenciabilidad. Primero que nada, una pequeña introducción. En el cálculo diferencial de una variable, la derivada en un punto proporciona la mejor aproximación lineal de la función cerca del eje del punto. De las varias variables,
El concepto análogo es el de diferenciabilidad. Es decir, que en el de una variable se aplica el concepto de otra manera, pero ahora en varias variables utilizamos la palabra diferenciabilidad, que tiene un proceso un poco más complejo. Entonces, en este primer ejercicio tenemos, demuestre que la función, esta es la función, es diferenciable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la fórmula, la estructura de lo que tenemos que encontrar. Esta es la fórmula. Consideramos esta parte en la que interviene la función, luego esta parte en la que se determina si es continuo o no, luego la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Y finalmente, en la parte del denominador, la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Primero tenemos las derivadas parciales, en las que vamos a aplicar esta fórmula, la del límite de h que tiende a 0 de la función evaluada en h,0 dividido para x. Reemplazamos los datos utilizando la función que tenemos acá. Entonces, al reemplazar los datos, antes de que podamos identificar cualquier cosa, tenemos que verificar que esto salga 0. Como ven, en este caso da 0. Ahora hacemos el mismo proceso con la derivada parcial en y, en la que tenemos el límite de h que tiende a 0 de la función evaluada en 0,h dividido por h. Asimismo, reemplazamos esos datos en la función y vemos que por ahora vamos bien. Ahora obtenemos la parte de la continuidad. Normalmente pueden pasar estos casos en los que nos da indeterminado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos? Tenemos que utilizar diferentes formas algebraicas en las que podamos encontrar el valor real sin que nos dé indeterminado. Entonces, en este caso, hacemos un cambio algebraico. Al reemplazar también nos da 0. Por lo que ahora ya podemos reemplazar y simplificar en la fórmula. La primera parte, que es la que está aquí, es la que nos va a servir de ahora en adelante. Sin embargo, las demás se cancelan, ya que si nos dio que era continuo, su derivada en x nos dio 0 y su derivada en y nos dio 0 también. Entonces, al resolver esta parte de aquí, nos da esto, ya de manera simplificada. Entonces ahora reemplazamos h1 y h2 en la función que teníamos acá arriba. Entonces reemplazamos, sin olvidar la parte del denominador, y ahora vemos que es una situación un poco complicada de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un cambio de variable. Este cambio de variable lo vamos a utilizar, lo vamos a realizar utilizando polares, en el que vamos a usar que h1 es igual a r por coseno de teta y h2 es r por seno de teta. R siempre va a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado, y para poder despejar esa raíz colocamos r al cuadrado y podemos deshacernos de la raíz cuadrada del otro lado de la ecuación. Ahora sí, donde teníamos h1, reemplazamos con r coseno de teta, y donde teníamos h2 con la otra función, como ven aquí, sin olvidar que ya realizamos el cambio de la raíz por r. Entonces reemplazamos, y en esta porque solamente tenemos que hacer maniobras algebraicas y finalmente simplificar las r para que nos pueda dar 0 sobre 1 en este caso, y finalmente la función sí es diferenciable en 0,0. Ahora vamos a ver un caso en el que la función no es diferenciable. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos que este es el segundo ejercicio. Ahora, aplicando la definición, que es la misma, claro, primero identificamos cuáles son las derivadas parciales. Primero tenemos la derivada en x, que como ya comenté, es el límite de h que tiende a 0 de la función evaluada en h,0 sobre h. En este caso también nos da 0. Ahora tenemos asimismo la derivada, pero respecto a y, que también nos va a dar 0. Esta en este caso es el límite de h que tiende a 0
de la función evaluada en 0,h sobre h. Ahora tenemos que fijarnos si es continua esta condición, en la que reemplazamos con 0,0. En este caso también es indeterminado, pero aplicando polares y haciendo un cambio de variable con ellas, podemos reorganizar la función y poder simplificar ciertas variables, las cuales a la final nos van a permitir tener un 0, por lo que sabemos que sí es continua. Pero aquí está el pequeño detalle. Cuando ya lleguemos a la parte de reemplazar en la función, nos va a dar 0 aquí en continua de x y 0 en la derivada de y, como nos había dado anteriormente. Pero al reemplazar los datos en esto de aquí, que básicamente es esta parte, tendremos que hacer un cambio de variable, ya que no hay otra manera de resolverlo. Al momento de hacer cambio de variable, se nos van las R's, es decir, que se nos van aquella indeterminación que teníamos de R tiende a 0. Pero nos queda esta función, ya sin indeterminación. Pero sabemos que al momento de reemplazar el 0 o reemplazar 0 al 1, ya que son funciones acotadas, no nos daría 0 en todos los casos, por lo que la función no es diferenciable. No porque no sea diferenciable, no porque no sea diferenciable en 0,0, sino porque no es diferenciable en todos los puntos posibles. Ahora veremos un ejercicio aplicado en la vida real. Supón que eres un ingeniero y trabajas en el diseño de una placa metálica cuya temperatura está dada por la función de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso multiplicado por la menos x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, al realizar todo el proceso, podemos identificar que la derivada nos da 0, la derivada en x. La derivada en y también nos va a dar 0, y en cuanto a su continuidad también nos va a dar 0. Es básicamente aplicar la misma fórmula, el mismo proceso, los mismos pasos, pero aplicado a un ejercicio de la vida real que puede aplicar, por ejemplo, un ingeniero, en el que finalmente nos va a dar que la función sí es diferenciable. Esto te da problemas físico-mecánicos o de algún otro tipo de área de la ingeniería. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, soy Adelina Salazar y mi tema a tratar es multiplicadores de Lagrange. Como introducción tenemos que el multiplicadores de Lagrange permite hallar los máximos o mínimos de una función cuando está sujeta a restricciones. Es útil cuando el dominio de la función no es libre, sino que está condicionado por ecuaciones. Este método convierte el problema con restricciones en un sistema de ecuaciones que se puede resolver simultáneamente, incluso con funciones de más de 2 variables. En este proyecto nos enfocaremos en funciones de 3 variables. Con la fórmula, por decirlo así, a usar es gradiente de f de x y de y es igual a lambda del gradiente de f de x de y, en la cual donde f de x de y es la función objetivo y f de x de y es la función restricción. Los ejercicios que son los siguientes. Determina la Se apagó mi cámara un ratito. Ay, no. Un ratito. Tu micrófono. Perdón, nuevamente. Hola, soy Evelina Salazar y mi tema a tratar es multiplicadores de Lagrange. Como introducción tenemos que multiplicadores de Lagrange
Nos permite hallar los máximos o mínimos de una función cuando está sujeta a restricciones. Es útil cuando el dominio de la función no es libre, sino que está condicionada por ecuaciones. Este método convierte el problema con restricciones en un sistema de ecuaciones que se puede resolver simultáneamente, incluso con funciones de más de dos variables. En este caso, nos enfocaremos con funciones de tres variables. Nuestra fórmula a usarse para los ejercicios sería la siguiente. Gradiente de f de x de y es igual a lambda del gradiente de f de x de y, donde f de x de y es nuestra función objetivo y f de x de y es nuestra restricción, donde g de x de y es igual a lambda. Los ejercicios que vamos a resolver son los siguientes. Determinen las dimensiones de la cisterna rectangular cerrada con el mayor volumen posible si el área de la superficie total es de 10 metros al cuadrado. El siguiente ejercicio es: determina los puntos de la esfera de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 81, que están más distantes y más cercanos del punto 2, 2, 1, 2. Y tenemos que hallar las respectivas distancias. Y como tema aplicado a la vida real, este problema se encarga en el ámbito empresarial, que es el siguiente. La empresa Procalza saca al mercado un nuevo producto que es una caja rectangular para camarones de la empresa Grow, en la cual dispone de 240 metros al cuadrado de material para construirlo y necesita maximizar el volumen de la caja. Ahorita voy a dejar planteados ya dimensionados los ejercicios a resolver porque este tema es parte del segundo parcial, en el cual en el segundo parcial lo voy a resolver. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi tema es integrales dobles, cálculo de áreas y cálculo de volúmenes usando esto. Una pequeña introducción del tema es que las integrales dobles permiten no solamente calcular áreas o volúmenes, sino también calcular en placas el nivel de termicidad que tengan, que es una de las cosas muy importantes. También se sirve mucho en física, economía y en otros temas. Yo le voy a hacer un poco más de hincapié en el tema de economía porque tengo un poco más de habilidad en ese tema. En economía, integrales dobles permite no solamente calcular la producción de una región, sino también a veces la producción de un país. Además de que nos permite saber sobre los excedentes del consumidor y del productor. Antes de todo, hay que explicar un poco sobre cómo se debe aplicar una integral doble. Infiriendo sobre, por ejemplo, si queremos calcular el área, se tiene que calcular las integrales dobles derivadas para la misma. Y si queremos calcular un volumen, se da las mismas integrales dobles. Las integrales dobles, la forma más fácil de poder resolverlas es integrando, digamos, de lo externo hacia lo interno. En algunos casos es al revés, depende siempre de cómo vaya a ser el ejercicio. Todavía no hemos visto el tema, pero sí voy a explicar un poco sobre los temas económicos usando las integrales dobles. Por ejemplo, en la aplicación de la economía, como lo expliqué, se utiliza para el ingreso total de una región, que se puede calcular el área y también sobre todo el volumen, que vendría a ser la cantidad de movimiento económico o flujo que hay. Eso es en el caso de la vida real, en el que voy a explicar. En el siguiente parcial explicaré a fondo el ejercicio que ya está planteado, que lo podemos leer, que es el ingreso total en una región de producción, que es una empresa que produce dos bienes, X y Y. Se tiene que ser necesariamente dos bienes o tres o más bienes, pero en este caso lo voy a usar solo dos bienes para hacer un ejercicio de dos integrales. Su ingreso marginal está dado por la ecuación de y x, y es igual a 100 más 10x menos 5y cuadrado, y la producción tiene que estar restringida para poder aplicar el tema de las integrales dobles. La restricción es de x más 2y es menor o igual que 6 y x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Esto tiene un sentido y es que en economía no podemos aplicar términos negativos, por lo cual se tiene que todo aplicar a que sea mayor o igual que 0, porque hay que siempre mantener la lógica, sobre todo si lo vamos a aplicar en la vida real. Y calcular el ingreso total de esta región de producción viable, algo que lo explicaré en el segundo parcial. Gracias. Ya. Bueno, agradecemos la atención.